dire, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La inmigración que tanto dice preocupar a la izquierda del capital, firmante del nuevo Pacto Migratorio Europeo, y que ha tomado como bandera el fascismo, solo es la consecuencia, la punta del iceberg del sufrimiento y la agonía que hace padecer la maquinaria imperialista en el continente africano. Los países que obtuvieron su independencia sobre el papel en los procesos de descolonización han visto cómo la dictadura financiera, militar y política que el imperialismo ejerce sobre ellos para generar beneficios extraordinarios a costa de su explotación solo ha cambiado de forma en el último siglo. Y es que precisamente la salvaje explotación del proletariado africano, que lo empuja desesperadamente a huir de la guerra, el hambre y las condiciones inhumanas en las que vive, es uno de los pilares que sostienen el poderío en decadencia del centro imperialista. Por eso ha reaccionado y reacciona la oligarquía financiera, desde Burkina Faso hasta Níger, pasando por Libia, con firmeza y virulencia contra cualquier intento de acabar con su dominio sobre el continente. Un claro ejemplo de este paradigma es el escenario del Sahel en los últimos años. Dago Comenan, historiador y analista geopolítico, sobre todo especializado en Sahel, en su parte occidental, en esa región de África noroccidental. Marfileño, aunque hace 6 años, ¿no?, que trabajas y vives en Canarias, donde trabajas en la universidad, y bueno, ahí también pues, has colaborado con diversos organismos, entre todos Casa África, etcétera, con los que también has publicado tanto en solitario como en colaboración libros, artículos, etcétera. Y bueno, con este amplio recorrido que te avala para tratar estos temas que queremos tratar en esta entrevista, ¿no? Así que dicho esto, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Martín, por invitarme. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta entrevista es tratar este escenario, ¿no?, que se abre sobre todo en el Sahel, esa franja, ¿no?, que se llama el Sahel, que va desde el extremo occidental hasta oriental de África, desde al norte pues el desierto del Sáhara, hasta el sur pues la sabana, ¿no?, que se abre antes del África Central. Bueno, el verano pasado, pues el golpe de Estado en Níger, golpe de Estado apoyado ampliamente por las masas, ¿no?, las masas populares, que vimos imágenes quemando banderas de Francia y diciendo que el ejército francés se fuera y unos discursos muy encendidos, etcétera. Pero también el escenario que está abierto de antes y después también con el golpe de Estado en Gabón también, bueno, todo este escenario que se ha abierto en el Sahara, en el Sahel, perdón, y que viene avalado también por los cambios políticos que se están dando en África, ¿no?, cambios de hegemonía, cambios de apoyo de distintas potencias que están apoyando distintos estados en África. Todo este lío que se ha montado también de lo confuso que nos lleva a ver golpes de Estado tan protegidos por las masas, etcétera. Toda esta confusión nos gustaría aclarar un poco con esta entrevista. Vale. Y para eso te voy a preguntar de ese periodo desde la descolonización de África, ¿no?, en los 50, en los 60 más o menos, cuando diferentes territorios de África consiguen independencia, dejan de ser colonias jurídicamente al menos, formalmente consiguen un estado independiente. Muchos estados actuales de África se crean en esa época, pero sin embargo no consiguen una independencia material, ¿no?, ni financieramente, ni militarmente, etcétera. Eso abre un periodo neocolonial, se ha llamado a veces, o lo que sea, ya entraremos más adelante, pero que sí divide a los estados africanos entre estados que quieren romper con la metrópoli, con la antigua metrópoli, con Francia en este caso, sobre todo en el Sahel, pero también con Inglaterra o con Bélgica o lo que sea, y otros estados que también hablan de unir diferentes estados africanos, del panafricanismo, etcétera, pero hablando de integrarse, de llevarse bien con las antiguas metrópolis, etcétera, ¿no? Ahí normalmente, tradicionalmente, se divide entre un grupo llamado la Conferencia de Casablanca, ¿no?, los estados que se juntaron allí, que eran más en clave rupturista, y otros estados del grupo de Monrovia se llamaba, que apostaban por intentar llevarse bien con las antiguas metrópolis. Y este discurso es por el que primero te voy a preguntar. Este relato de estados contra antifranceses o anticolonialistas y estados
a favor de llevarse bien con los estados occidentales, con los imperialistas. Es cierto, es más complicado que eso, porque a veces también golpes hemos visto de partidarios de la ruptura a otros partidarios de la ruptura que también se dan golpes de Estado. En fin, ese escenario tan convulso, este relato nos ayuda a entenderlo, es muy demasiado simplista y se abre hasta el día de hoy, es decir, todavía hay estados en contra de las anticoloniales y estados procoloniales, o cómo podríamos entender este escenario. Bueno, muchas gracias Martín por ese planteamiento, es que me ha facilitado mucho la tarea. Pues si tenemos que retroceder en el tiempo, tendríamos que llegar más o menos a los años 60. En este año, en 1960, que muchos países africanos, tanto del antiguo imperio colonial francés, que también del antiguo imperio colonial británico, pues como el caso de Nigeria, obtienen su independencia, ¿no? Y cuando llega ese momento, los africanos tienen una elección. Hay ya, si se puede retroceder un poco más en el tiempo, ya en 58, Francia había preguntado, ¿no?, a sus colonias si querían la independencia o mantenerse en un tipo se llamaba la comunidad, ¿no?, como un Commonwealth francés. Y la gran mayoría, digamos, todas las colonias había dicho que sí, salvo Guinea. Entonces, en 1960, esta vez no es Francia que se plantea esta cuestión a las colonias, sino las antiguas colonias entre sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son el tipo de relación que había que mantener con las antiguas potencias coloniales? Y ahí dos bloques se crean, ¿no? Dos bloques que ya, si se ve un poco el recorrido desde los últimos años de colonización, se podía ver, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la Federación de Mali, que fue una unión entre el actual territorio de Mali y el actual territorio de Senegal, ¿no?, que había formado un solo país, que quería ser mucho más amplio, pero algunos actores regionales como Costa de Marfil han abogado para una ruptura, ¿no? Entonces, en ese marco, en 1960, el grupo que quiere, no es, cuando se trata de ruptura, no es que van a dejar de cooperar del todo con la antigua metrópolis. Lo único es que quieren una relación de igual a igual. Eso es lo que quieren. Mientras que un año más tarde, en 1961, se crea un otro grupo, el grupo de Monrovia, que él quiere, más allá de un soberanismo aparente dentro de las fronteras coloniales, quiere mantener un tipo de relación de tutela, como sí, reconocemos que somos estados soberanos, pero tenemos también que reconocer que las potencias coloniales son potencias y nosotros no lo somos. Eso fue el punto de diferencia entre ambos grupos. No es que haya una voluntad de dejar de cooperar, sino ambos quieren cooperar, pero la forma en que se tiene que llevar a cabo esta cooperación es el elemento clave que determina el grupo de Monrovia y el grupo de Casablanca. Más o menos el grupo de Casablanca podía contar con personajes históricos como Nkrumah, Kwame Nkrumah de Ghana, Modibo Keïta de Mali, Sékou Touré de Guinea, el que había ya dicho que quería la independencia en 58. De hecho, la independencia de Guinea aparece 2 años antes de los demás países francófonos, en 58. Y por otro lado, tenemos a países como Costa de Marfil, Liberia, obviamente Monrovia siendo la capital de Liberia, que sí que quieren este tipo de relación reconociendo una jerarquía entre su soberanía y la potencia, reconocer parte, conceder algo de dominación. Y desafortunadamente, bueno, el juego de poder jugando a favor del grupo de Monrovia, pues fue el que ganó, y en 1963 el grupo de Monrovia monta lo que sería la Organización de la Unidad Africana, que años más tarde se convertiría en la Unión Africana. Para plantear un poco, ¿no?, esta cuestión es más o menos así. De hecho, la OUA, la que acabas de mencionar, suele venderse en el relato oficial como
en la reconciliación de los dos grupos, ¿no? La creación de esta especie de ONU africana, debía poner de acuerdo a todos los países que estaban en este debate, pero en realidad lo que se esconde detrás es una victoria de las tesis de Monrovia, ¿no? De que estos estados eran subdesarrollados y que tenían que crecer bajo el ala de las grandes potencias occidentales, ¿no? Exactamente, exactamente, es lo que ha ocurrido. Míralo un poco como lo que ha ocurrido con el caso de Alemania. ¿Ves? Que Alemania, normalmente la Alemania que vemos hoy es una victoria de la Alemania federal que ha fagocitado, ¿no? la antigua Alemania democrática comunista, ¿no? Es lo mismo que cuando se crea la Organización de la Unidad Africana, la OUA, los demás países del bloque de Casablanca no tienen remedio que sumarse. ¿Por qué? Porque gracias al apoyo de las antiguas potencias coloniales, el grupo de Monrovia se fortalece tanto que los demás no pueden luchar, especialmente en unas condiciones en las que muchos de los países del grupo de Casablanca pretenden ser no alineados. Entonces significa que ellos no se quieren alinear. En la Guerra Fría. En la Guerra Fría, sí. Ghana, por ejemplo, intenta mantenerse independiente tanto de Estados Unidos que de la Unión Soviética. Y eso no puede ser. Ghana no tiene la potencia. En Guinea al final tuvo que alinearse con la Unión Soviética, pero demasiado tarde. Los efectos ya de la inundación, ¿no? de su economía con falsa moneda había tenido un efecto desastroso. Así que muchos de esos países no tenían el respaldo de la Unión Soviética como para poder hacer frente a eso. Desde mi punto de vista, ha sido la gran diferencia entre los países asiáticos y los países africanos, porque los países africanos tomaron el espíritu de Bandung demasiado en serio, mientras los países asiáticos sí que estaban en el espíritu de Bandung, pero Vietnam sabía con quién podía contar en caso de ataque de Estados Unidos. Los países africanos no, decían, nosotros no queremos ningún nuevo maestro, entonces no a la URSS, no a Estados Unidos. Y se vieron desafortunadamente arrasados por el grupo que ya ha establecido una escala de poder y poniendo su soberanía debajo de las grandes potencias. Esto es importante entenderlo porque las instituciones que ahora mismo operan en esta región, como la CEDEAO que intervino en la disputa de Níger, que luego entraremos, etcétera, pero son sucesores de la OUA que se creó en ese momento, es decir, sucesores de un organismo que se creó para mantener los privilegios del imperialismo occidental en esta región. Entonces se entiende mejor su función que cumplen hoy en día. Sin embargo, la creación de la OUA no acabó con esta disputa este espíritu de querer romper con las ex metrópolis, sobre todo con Francia, etcétera. Es decir, hubo países que siguieron intentándolo. Y de hecho que siguieron intentándolo en los 80, los 70, en los 80, incluso hasta los 90 llegó alguno, con un espíritu y un programa político socialista, que en aquella época era una alternativa, aún más con el apoyo de la Unión Soviética y también de Cuba, que para la seguridad también tuvo su papel, ¿no? en esta región, bajo el ala de un programa socialista. Y en ese sentido, ya que estamos hablando del Sahel, se podría poner muchos ejemplos, pero yo creo que hablar de Thomas Sankara es fundamental. Yo te voy a preguntar específicamente sobre esta figura de Burkina Faso, desde luego, aunque también hay otros, si quieres puntualizar algo también, pues sobre Gaddafi, por ejemplo, que también tuvo su final hace poco y también tuvo mucho que ver con entrometerse con los intereses imperialistas en la región. Bueno, este escenario que se hable en esas décadas y el papel de la Unión Soviética en todo ello, si nos puede explicar un poco. Bueno, pienso que para hablar de Sankara, pienso que es una de las cosas que más parte el alma. Porque Sankara llega en el momento, en 84, en un momento donde Gorbachev llega y instaura la perestroika en la Unión Soviética y decide abandonar, ¿no? la lucha tradicional que era de la Unión Soviética de proteger los regímenes socialistas a través del mundo. Y eso fue el gran problema de Sankara. El gran problema. Llegó demasiado tarde, ¿sabes? Entonces, esto, desde mi punto de vista, es importante a la hora de tomar en cuenta esta realidad, porque Sankara llega
totalmente desprotegido, al contrario de un Nkrumah que decidió no alinearse. Sankara ya había elegido el bando socialista. Lo único es que, al contrario de lo que sucedió en Angola, por ejemplo, como mencionaste un poco entre líneas, ya la Unión Soviética no estaba más dispuesta a invertir en ayudar a los regímenes socialistas en el mundo. Y Sankara intentó desde Burkina Faso revivir el sueño panafricanista de origen del bloque de Casablanca, pero ya se enfrentó a un bloque de Monrovia que ya había ganado su Guerra Fría, que ya estaba asentado porque la CEDEAO nace en 75 como dice, ¿no? Con el espíritu total de Monrovia, una organización que sigue, digamos, que quiere mantenerse, no es una organización de Estado que pretende alcanzar un objetivo, pero que no se da los medios para alcanzar estos objetivos. Un ejemplo claro es que desde 79 la CEDEAO dispone de una zona de libre movimiento de personas, mucho antes que Schengen. Pero eso no ha ido más allá, no han podido realizar todos los pasos de la unión aduanera, crear una moneda común, una unidad, un parlamento común de la CEDEAO. Todos esos proyectos se han quedado vacíos. ¿Por qué? Pues porque los que conformaron el grupo de Monrovia no están interesados en ceder parte de su soberanía. Lo único que le interesa es ceder esa soberanía a la antigua metrópoli. Y eso, no quieren una institución africana fuerte. Prefieren tener una tutela desde la antigua metrópoli para supuestamente garantizar sus intereses internacionales. Entonces, ese es el gran problema de Sankara. Para volver a la historia de este héroe africano, Sankara llega en el poder mediante un golpe de Estado. Y eso también es una cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de entender la reacción de los africanos frente a los golpes de Estado, porque por un español, cuando se habla de golpista, piensa al general Franco. Nosotros, una visión mucho más matizada, ¿no? Puede ser Sankara como puede ser un total dictador. Entonces, no es una categorización tal y como se presenta aquí en Europa. Entonces, Sankara llega mediante un golpe de Estado, impone una serie de medidas, impone usar recursos tradicionales de Burkina Faso, intentar modernizarlo, y es uno de los pocos líderes africanos que logró en 4 años alcanzar la autosuficiencia alimentaria, demostrando que la cuestión del hambre en el continente africano es una cuestión que políticamente fabricada, se puede gestionar. Este golpista que nunca ha estudiado en Stanford o en una gran universidad, solamente con una serie de medidas idóneas, ha logrado luchar de forma efectiva contra el hambre en Burkina Faso, cosa que después sus sucesores no han logrado hacer. Es que esta política, eso muestra que esta política panafricanista del espíritu de Casablanca tenía algo bueno, pero los otros líderes, sobre todo los de Monrovia, no están interesados en eso, no están, y prefieren una política orientada más hacia mendigar dinero a Occidente, más que desarrollar el propio potencial de los africanos. Y para cerrar este tema, voy a seguir hablando de Burkina Faso. Hay ahora mismo una desertificación que se está dando ahí en el Sahel, porque el cambio climático está afectando mucho la región. Hay un señor que se llama Savadogo, que en 30 años ha logrado, con una técnica tradicional burkinesa, reforestar hectáreas de terreno en peligro de desertificación. Pero cuando la Unión Africana y la Asociación Africana están hablando de la Gran Muralla Verde, en lugar de inspirarse de esta técnica que se llama el SAI, que se llama la reforestación, la regeneración asistida, que ha sido trabajado, no, prefieren pedir fondos a la Unión Europea, a la ONU,
pedir expertos y técnicas que vienen de fuera en lugar de intentar una técnica africana que ha mostrado su eficacia. Eso es el espíritu de Monrovia, para que veas un poco, ¿no? Mientras que si fuera líderes de la envergadura de Sankara, hubieran priorizado el SAI, que solamente se necesita una persona, una herramienta de agricultura tradicional y una termita. Ya está. No se necesitan miles de millones, una técnica simple que permite reforestar, pero los líderes que tenemos prefieren unas técnicas muy complicadas que piden, ¿cómo se llama?, fertilizantes químicos que son muy caros y que uno no sabe muy bien cuáles podrían ser los efectos secundarios. Para que vea un poco eso, para practicar un poco cómo Sankara ha logrado algo que parece tan extraño como luchar contra el hambre en su país en 4 años. También hay, para cerrar este bloque también, ya llegando a los 90, hay un factor decisivo, ¿no? Yo creo, antes lo estábamos hablando fuera de cámara, sobre la importancia de referencias políticas para conseguir un cambio político, es decir, la falta de ellas. Lo que supuso Sankara era un programa político, el socialismo, referencias en la Unión Soviética, de una sociedad alternativa, en cierto sentido. ¿Qué supuso, por tanto, desaparecer la Unión Soviética a partir de los 90 para los países africanos que trataban de hacer otro camino, ¿no?, de construir otra sociedad? Es decir, la falta de esos referentes políticos. Antes me comentabas, por ejemplo, que eso tiene mucho que ver con ese golpismo, ese apoyo a que, bueno, pues un golpe de Estado es la única manera de hacer política, por decirlo, de transformar el sistema político, porque si no, no hay forma de alterarlo. Exactamente, es que mira que durante 30 años en nombre de la lucha contra el comunismo, la principal potencia occidental, Estados Unidos y Francia a cabeza, han apoyado a dictaduras de derecha, ¿no? Se habla de Mobutu en República Democrática de Congo, entonces Zaire en Costa de Marfil, cuando fue Boigny, en diferentes países se han preferido unas dictaduras del bloque de Monrovia a correr el riesgo de que el socialismo se adentre. Entonces, en este caso, los golpes de Estado se había convertido en la única forma de obtener una alternancia a nivel político. O sea, tienes que aguantar el mismo tío durante 30 años, como Costa de Marfil, de 60 a 93, tuvimos a Houphouët-Boigny, Omar Bongo, que pasó 40 años en el poder. Antes miraba el dato. Hay ahora mismo en África 7 presidentes que llevan más de 20 años en el cargo. Es que cuando se habla de Camerún, de Obiang en Guinea Ecuatorial, de Biya en Camerún, es que son gente que están ahí, que se ven como si su vida estuviera pegada, ¿no?, atada al poder. Mientras que no. Y en esta configuración, imagínate que hoy por lo menos hay una crítica a nivel internacional de esta práctica. Antes no, había un apoyo deliberado, especialmente por parte de Occidente, a estos líderes duraderos, ¿no?, que favorecía o que frenaba la expansión, ¿no?, del bloque del Este en África, porque a veces se olvida que África también fue parte de esta guerra fría, ¿no? La guerra de Ogaden, entre Somalia y Etiopía, la guerra civil en Angola, la guerra en Mozambique, varios conflictos, ¿no?, fueron directamente vinculados, como decías, ¿no? En Angola directamente los cubanos llegaron para apoyar al gobierno socialista, ¿no?, de Agostinho Neto frente a los movimientos apoyados por Sudáfrica y Estados Unidos, para que se vea, porque a veces la gente suele pensar que África vive en una burbuja aislada del mundo, mientras que todo lo que ocurre a nivel mundial pues tiene también incidencia y es una cosa a doble sentido, no es solamente que lo que pasa en África se queda ahí, porque un cambio en África, Sankara, del que estábamos hablando, estaba abogando porque los países africanos hagan un frente común para no pagar la deuda. Eso
el FMI al FMI no le pareció gracioso, ni a Estados Unidos y a Francia a un mínimo, porque eso podía ser un principio, dar paso a algo más que podía desembocar en una cosa desconocida y peligrosa. Había que deshacerse de este señor. Y cuanto antes pudieron, pues lo intentaron de varias maneras, con una guerra entre Mali y Burkina Faso, de varias maneras. Finalmente lograron dar la vuelta a uno de sus fieles lugartenientes para que él lo quitaran de medio. Y fue un golpe duro para los panafricanistas, para el panafricanismo. ¿Te refieres al asesinato de Sankara? Thomas Sankara? Sí, esto, porque había dado un nuevo impulso a esta idea que parecía muerta, ¿sabes? Y de repente llega este líder muy carismático que la juventud especialmente sigue, y de hecho tuvo un discurso, todos los países tienen que implementar su propia revolución. Esto fue como, eso los países que son fronterizos, especialmente Costa de Marfil, les dijo, a este hay que pararle los pies o hay un riesgo de contagio. De contagio de revolución, sí. Bien, pues has mencionado al FMI y por ahí vamos a tirar. Este sistema neocolonial o este sistema que se implementa de donde ya cada uno tiene su Estado formalmente, su constitución, sus leyes, pero no valen de mucho porque no tiene ni un ejército estable, ni dinero, ni se puede financiar. Ese es el sistema de dependencia que se construye, ¿no?, después de la descolonización y que perdura hasta hoy en día. Este sistema se suele llamar, y tú utilizas mucho este concepto, de la France-Afrique, ¿no? Es decir, los estados que eran colonias de Francia entra en este sistema. También el resto de estados, también con otros estados imperialistas, tienen relaciones similares, pero Francia es especialmente extendida en el continente africano, y Francia es especialmente celosa de no perder sus privilegios con sus estados excoloniales, ¿no? Entonces la France-Afrique es como un ejemplo bastante paradigmático de lo que es el neocolonialismo, el colonialismo, pero cambio de forma o como se quiera decir. ¿Cuáles dirías que son las características principales? Decía que esto se relaciona con lo que decías del FMI, porque el FMI y en general la financiación de la deuda y estas cuestiones han sido determinantes desde los 80 hasta hoy en día para mantener bajo control a los estados africanos que fueran díscolos, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías, ya hablando en general, que son las características principales de este sistema France-Afrique? Bueno, eso tal vez es una cosa de historiador, puede ser aburrida de vez en cuando, pero me gusta volver un poco al pasado. El France-Afrique nace especialmente a partir de 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento Francia se da cuenta de su debilidad y de lo que puede suponer, ¿no?, este imperio colonial. Entonces, a pesar de los diferentes empujes que hay por parte de Estados Unidos interesada, porque lo que hay que tomar en cuenta, porque a veces se dice, no, Estados Unidos ha jugado un papel importante en la descolonización. Estados Unidos no estaba interesado en una descolonización, lo que quería, porque una colonia de facto es un proteccionismo económico. Estados Unidos quería un mercado, no quería una descolonización. Si se podía abrir el mercado africano sin descolonizar, genial para ellos, pero no. Entonces, lo que quería Estados Unidos era un nuevo mercado. Quería exportar capital. Exactamente. Entonces, Francia se vio obligada por una presión de Estados Unidos por una parte y de la Unión Soviética por otra de descolonizar. Pero se dieron cuenta de una cosa muy interesante, es que podían descolonizar sin verdaderamente descolonizar. Significa que pasaron de un sistema de lo que los británicos llaman direct rule, que es una colonización directa, a un sistema indirecto en el que el intermediario entre la potencia colonial y, digamos, los pueblos colonizados va a ser uno de los suyos, que han elegido ellos, que han formateado para que piense que lo mejor que pueda pasar en su país es que esté vinculado a la ex potencia colonial. Y eso es lo que es principalmente el espíritu de la France-Afrique. Hay tres, digamos, suelo dividirlos en tres pilares que sostienen este sistema. El primero es la moneda.
porque desde 45 hasta hoy los países africanos siguen usando, ¿no?, la moneda que se fabrica en Francia, que es el franco CFA. Antiguamente se llamaba franco de la colonia, no, sí, franco de la colonia francesa de África. Después se ha cambiado por franco de la cooperación financiera africana. Se ha cambiado el nombre, pero el mecanismo se ha mantenido igual hasta 2020-21. Desde 1960 que los países obtuvieron la independencia, la obligación por esos países de entregar la mitad de su Producto Interior Bruto. Dicho en breve, estos estados no tienen política monetaria propia. No pueden decidir su política monetaria. Pero peor aún es que Francia, los países entregan la mitad de su PIB, porque Francia garantiza la convertibilidad de franco CFA con otras monedas, cosa que Francia dejó de hacer desde 1996, primera cosa, pero siguen cobrando la mitad del PIB por algo que dejaron de hacer. Dos, el hecho de que Francia garantice esta moneda, cosa que dejó de hacer, pero que mantiene esta paridad fija con el franco francés y ahora mismo con el euro, haciendo que el franco CFA fluctúe a la misma velocidad que el euro. Imagínate que la primera potencia europea es Alemania, ¿no? Es que es la locomotora del euro. Que los países usuarios del franco CFA, que son literalmente países pobres, tienen que ver su economía moverse a la misma velocidad que la economía alemana. Es imposible, es insostenible. Lo que condena a esos países a estar constantemente comprando divisas extranjeras para mantener la apreciación del franco CFA al nivel del euro. En teoría es una de las monedas que es más estable, pero en práctica los países usuarios del franco CFA sufren una inflación brutal, pero que no aparece en los papeles. Nominalmente. Exactamente. Y esto también caerá en que necesitarán constantemente ayuda, o sea, flujos del exterior que venga de otras monedas, y eso hace que lo que decíamos del FMI, ¿no? O sea, llega alguien, te dice, te voy a dar un préstamo que necesitas para poder mantener tus pagos, porque los pagas en otras monedas, te los voy a dar, pero a cambio haces estas reformas estructurales, esto de la austeridad, esta reforma en tu ejército, eso se impone. Claro. Exactamente. Es que deuda provoca en una fábrica de deuda, y uno de los grandes problemas que tuvieron las economías africanas es que, como te les decía fuera de cámara, que escribí un texto para Casa África, una serie de textos para los 60 años de los países africanos. Cuando llegaron la independencia, todos los países tuvieron una idea: vamos a industrializar. Entonces empezaron todos a una carrera de industrialización, cogieron préstamos. Pero ¿qué pasa? A partir de 1975, con la derrota de Estados Unidos en Vietnam, la devaluación del dólar, pues Estados Unidos ha empezado a presionar a los estados europeos que se habían beneficiado del plan Marshall, que ellos también se empezaron a presionar a los países africanos, y se creó la crisis de la deuda, que se vieron insolventes y se refugiaron en el monocultivo, ¿no? Costa de Marfil con el cacao, Senegal con la cacahuete y todo esto, ¿no? Cuando tocó pagar la deuda, pues no había nada para pagar, y ahí el FMI no tuvo piedad por los implacable. Países. Implacable, esa es la palabra que buscaba. Fue como la mandíbula de un crocodilo sobre la presa, ¿no? ¡Paf! Pero no por crueldad moral, sino porque quería tenerlos bajo control. Exactamente, es como porque los planes de ajuste estructurales, que fueron los planes de austeridad implementados en los países, han mostrado su ineficacia. Lo único que ha hecho es privatizar masivamente la economía, pero no ha permitido que esos países sean solventes, no ha generado los fondos necesarios para que ellos puedan devolver la deuda. Una maniobra conocida también en Latinoamérica, exactamente. En Asia. Es que saben que no funciona, pero lo imponen de todas formas porque saben que en esta situación no puedes resistir. Entonces hay una doble dictadura por parte de potencia. Los países francófonos están doblemente castigados porque tienen a Francia allí y el FMI, y los otros países pues tienen el FMI
que ha estado presionando para los recortes y las consecuencias de estas políticas de austeridad fueron muy, pero muy violentas para la gente. La primera entonces la financiación, el primer pilar de la France-Afrique. La finanza. El segundo, el ejército. El ejército francés, que está desplegado en varios puntos del continente, es el segundo pilar, el que permite el control no tanto efectivo, es como te recuerda simplemente que te puede hacer daño. Eso no es, ¿sabes? Como en las películas alguien te mira y te dice, sabes que yo soy peligroso, ¿no? Te puede hacer daño. ¿Ves lo que dice al otro? Si no te portas bien, te voy a hacer eso. Es una herramienta de control muy eficiente porque intervienen con facilidad. Miren un poco la facilidad, la rapidez con la que han intervenido en Mali. Es que en cuestiones de días ya estaban en el terreno, para que veas que si el objetivo era de tumbar el gobierno, en cuestiones de días ya estarían. Y lo mismo es que por tener bases militares en varios puntos, Costa de Marfil, Senegal, Gabón, cualquier sitio donde ven que el líder está un poco saliéndose de lo que le han dicho que haga, pues normalmente o sea intervienen directamente o indirectamente para quitarlo del medio. No solo Francia, los yanquis también tienen bases Exactamente. muy grandes. Sí. De hecho, todos lo hacen, pero a nivel africano Francia él lo hace con mayor eficacia. Francia en varias ocasiones ha estado quitando a presidentes, secuestrándolo, ayudando, brindando apoyo aéreo, y ha sido de tantas formas diferentes, o protegiendo a regímenes amigos. En Chad, en 2019, por ejemplo, han protegido, y no solo una vez, sino varias veces han protegido a Idriss Déby Itno, y contra unas rebeliones que estaban a punto de derrocarlo, ¿no? Y entonces Francia, el segundo pilar ese de las Fuerzas Armadas francesas. Francia, pero como representante de la OTAN, es decir, es Francia, pero tiene por detrás toda esa fuerza. Por ejemplo, en Libia no fue Francia solo, sino que todos los estados de la OTAN entraron a muerte porque el orden que representa en el fondo es la OTAN. Sí, pero la OTAN, pero no siempre. A veces se opone a Estados Unidos, de hecho. Sí. Por ejemplo, la contienda en Chad, cuando Francia apoyaba a Idriss Déby Itno en el 90, Estados Unidos apoyaba a Hissène Habré, porque Hissène Habré había sido el que luchó contra Gaddafi. Al principio eran aliados contra Gaddafi. Después de la victoria contra Gaddafi, apoyaban a líderes diferentes. Francia apoyaba a Idriss Déby, Estados Unidos a Hissène Habré, y Francia ganó la contienda. Pero porque Estados Unidos no tenía ya interés en la región. ¿Quiénes son estos dos? Pues Francia ya tenía más apoyo, más interés, apoyó más a Idriss Déby, que ganó. Y también en Liberia, ¿no? En Liberia, que fue supuestamente no una colonia, sino fue una colonia pero privada, una colonia de intereses norteamericanos privados del caucho. Francia también apoyó en la llegada en el poder de Charles Taylor, ¿no? Y Estados Unidos restableció el orden, apoyando indirectamente a rebeliones para derrocar a Charles Taylor. Entonces, no siempre defienden los intereses de la OTAN, pero a veces van en contra. Pero Estados Unidos, normalmente Francia actúa de esta manera cuando Estados Unidos no ve el interés pero generalmente sirve, ¿no? Como, sí, yo te voy a hacer el trabajo sucio, como en Libia, como por ejemplo en Mali. Estados Unidos ha estado la columna vertebral de la operación tanto Ceval como Barkhane. A nivel de inteligencia, a nivel de apoyo logístico, Estados Unidos estaba en todas partes, ¿no? Cuando Donald Trump dijo que iba a sacar la tropa de Níger después del ataque de Tongo Tongo, donde murieron soldados americanos, Francia estaba en pánico, porque sin este apoyo norteamericano no podía podían mantener su control. Exactamente.
Entonces, Francia se nutre no tanto del apoyo de Occidente a nivel de la OTAN, pero también de la Unión Europea. Porque siempre que Francia está en dificultad, lo vende como, oh no, es un sentimiento antioccidental, es porque Rusia está haciendo la desinformación. No es porque lo está haciendo mal y que la gente se queja de la forma en que lleva la política, pero es para proteger los valores de Occidente y así capitaliza el apoyo de Occidente, tanto a nivel de la OTAN como de la Unión Europea, para conseguir su política y su política militarista. Y el tercer elemento, que es el más importante, son las élites africanas, que tienen interés en mantener la Françafrique viva, porque ellos sí que tienen interés. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses financieros en Europa, tienen cuentas, tienen propiedades. Al tener una paridad fija entre el franco CFA y el euro, se puede transferir directamente los fondos. Es que hay una facilidad de transferencia. Así que esta élite puede robar el dinero y ponerlo a salvo en paraísos fiscales sin dificultades. No tienen que lo transfieren directamente al euro y lo ponen en Suiza, en Andorra o otros sitios, ¿sabes? Entonces esta élite que prefiere mantener este sistema en pie, que fueron ellos, la parte francófona del grupo de Monrovia, exactamente, sus herederos, y que siguen en pie, muchos de ellos, uno de ellos siendo Alassane Ouattara, presidente de Costa de Marfil, que fue uno de los presidentes que chocó a todo el continente africano, mientras había protestas por todos lados para pedir la caída del franco CFA, salió después de una entrevista con el presidente francés Emmanuel Macron diciendo que el franco CFA era una moneda que beneficiaba a la economía africana. Es que hay imágenes del presidente, es que yo veía al presidente de mi país decir esto, pero y lo peor es que es economista de formación. Es economista, es que todo muestra que es un veneno en nuestra economía y tú dices, está bien, ¿por qué? Porque ha estado hablando con el presidente francés, Emmanuel Macron, que dijo, pon fin a esta polémica y ya está. Y tú lo haces sin pensar. Entonces, estas élites africanas están dispuestas a sacrificar los intereses de su pueblo solamente por complacer a la metrópoli. Bien, entonces tenemos por una parte ese recorrido que hemos explicado, ¿no? Desde la descolonización hasta hoy día, ese espíritu de Casablanca que pervive con el socialismo, tras la caída del socialismo, de una forma o de otra. Tenemos ese sistema neocolonial o Françafrique que perdura y que tiene esas características hoy en día que acabas de explicar. Y ahora sí, me gustaría agarrar el toro por los cuernos y, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Tenemos, para contextualizar un poco, tengo apuntado, igual se me olvida alguno, pero desde el 2020, Mali, 2020, 2 golpes de Estado. 2021, otro. Chad, 2021, golpe de Estado. Guinea, 2021, golpe de Estado. Sudán, 2021, golpe de Estado. Burkina Faso, 2022, 2 golpes de Estado. Níger, 2023, golpe de Estado. Gabón, 2023, golpe de Estado. Estos son los últimos que ha habido. Sí. Evidentemente algo está pasando en la región. Exactamente. Aunque es una dinámica medianamente normal que ocurran golpes de Estado en la política africana, esta inestabilidad y sobre todo el carácter de esos golpes de Estado, por ejemplo, el mejor ejemplo es Níger, que es curioso también porque ocurrió el verano pasado el golpe de Estado en Níger. Lo que he dicho, ¿no? La gente con banderas francesas quemadas, sentimiento antifrancés, ¿no? Incluso las masas asediaron bases francesas, bases militares, la embajada francesa la asediaron, etcétera. Y cuando ocurrió todo esto, de repente en una semana en los medios no parecía otra cosa. Níger, no sé qué, todo está en peligro, no sé por cuántos. Pero luego de repente esta cuestión desapareció. Nadie se preguntó nada más y qué ha pasado, qué no ha pasado. Cuando ocurrió el golpe de Gabón, alguno se preguntó algo más, pero poco más. Pero tampoco se preguntaron a ver si el golpe de Níger y el de Gabón eran parecidos, si tienen diferentes características. Nadie. Entonces, lo primero es aclarar un poco esto, porque bueno, primero explícanos un poco la cronología y luego entraremos más en detalle. Vale.
como siempre, ¿no? Vamos siempre hacia un poco atrás. Para entender lo que está pasando en el Sahel, tenemos que volver a 2010. En 2010 ocurre una cosa, la primavera árabe. Cuando ocurre la primavera árabe, muchos líderes de África del Norte empiezan a caer. Y hay uno que resiste, Gaddafi. Y ahí lo que al principio es un movimiento ciudadano pacifista, pues se convierte en una guerra civil a mano de los islamistas. Unos islamistas apoyados por la OTAN, por Francia, seguido en esto por la OTAN. Y allí Gaddafi cae. ¿Qué pasa? Que estos islamistas tienen sus hermanos que están justo ahí, que en muchos casos le habían ayudado a luchar contra Gaddafi. Y al lado de esto tenemos a los Tuareg, que Gaddafi tenía como parte de su ejército para solventar la crisis de 90, porque en Mali había una guerra civil en 90 y Gaddafi para solventar esa crisis ha dicho, bueno, ustedes vengan a servir en mi ejército, van a recibir un buen sueldo y tal y toda la ventaja. Entonces se fueron con Gaddafi y dejaron a Mali en paz. El problema, Gaddafi cae, no tiene sueldo y Libia está en guerra civil. Y se recuerdan que tienen un país y querían crear su propio país, Azawad, entonces vuelven a Mali y montan una rebelión. Y en este proceso de rebelión tienen la idea brillante de aliarse a los yihadistas, a los islamistas. Entonces ambos derrotan al ejército maliense en el norte de Mali. Pero ¿qué pasa? Mientras los rebeldes, digamos laicos, ¿no? Tuareg, quieren pararse a un cierto nivel, los yihadistas no, ellos quieren coger todo el país, se nace una discrepancia y se empieza a echar los unos a los otros. En esta guerra, pues, ganan los yihadistas. Los rebeldes se ven derrotados. Y el gobierno de transición, ahí empieza el primer golpe de Estado, el de 2012 en Mali, que derroca al presidente Amadou Toumani Touré. Y cuando cae, la misma CEDEAO interviene para que cuanto antes se realicen las elecciones y el gobierno de transición pide ayuda a Francia. Francia interviene, detiene el avance jihadista y protege a los Tuareg como fuerza no yihadista, ¿no? Esto, los malienses, ellos quieren la integridad territorial y al proteger las zonas controladas por los Tuareg, los malienses le ven como una traición, primero. Entonces Francia ahí decide que el ejército de Mali ha sido derrotado y que no tienen ni voz ni voto en la dirección, la operación militar en su propio territorio y llevan a cabo, ponen en marcha operaciones según el gusto francés, ni siquiera preguntar la opinión de los diferentes gobiernos sucesivos. Deciden montar Takuba, que sería una operación de fuerza especial europea en suelo maliense, y sin el consentimiento del gobierno de Mali, sin el ejército de Mali, lo hacen todo como si Mali era un estado bajo tutela. Y la gente lo empezaba a ver. Pero al principio, como se veía más o menos que el yihadismo había sido derrotado, la gente no se quejaba. A partir principalmente de 2016, resurge con más fuerza el yihadismo y se expande en toda la región. Y la gente está viendo, pero tío, si tú estás allí con Estados Unidos y toda la Unión Europea, ¿por qué resurge el yihadismo? Y ahí donde Francia peca, porque ya después de Serval, que fue un éxito, pusieron en marcha Barkhane, que es una operación que va desde Mauritania hasta Chad. Es más amplio que la Unión Europea, con 5.000 soldados. No se puede. Los yihadistas, con la movilidad de la moto que usan, se expanden como un cáncer, asolando toda la región, sembrando muerte y destrucción. De ahí la gente empieza a cuestionarse si el interés francés es luchar contra el yihadismo o proteger un sistema. Y ya a partir de 2017 ocurre en el continente africano algo que no había pasado desde los 70. Rusia vuelve. En República Centroafricana,
Rusia vuelve y logra proteger eficazmente al régimen del nuevo presidente elegido, Justin Archange Touadéra. De ahí, Mali, que desde los 60, porque si volvemos a los 60, cuando Mali se independiza, es uno de los países que decide de no seguir la no alianza. Ellos son aliados de la Unión Soviética. El material, Mali ha recibido material militar, consejeros militares. El alto mando maliense se formó en la Unión Soviética. De hecho, la moneda de Mali, porque Mali había salido del Franco CFA, se fabricaba en Checoslovaquia, en el bloque del Este, para ver un poco que Mali, más, todo el mundo ve más a Guinea, pero el país que más se había acercado a la URSS fue Mali. Pero Costa de Marfil, con toda su influencia en la región, logró tumbar al presidente y imponer una dictadura militar hasta el 91. Pero bueno, eso es otro debate. Entonces, a partir de ese momento, a partir de 2017, una ola nace en Mali para decir, miren, en Siria Rusia intervino y ha estabilizado la situación. En República Centroafricana también. Los franceses están y no hay una solución. Se está empeorando. Vamos a probar con los rusos. Ya en 2017, y como te decía, fuera de cámara, ya se veían los signos. En 2019, incluso se organizó una conferencia donde invitaron al embajador de Rusia para hablar de qué forma sería una intervención rusa en Mali. Y yo estaba siguiendo esta actualidad y lo dije, ahí en Casa África te lo contaba, que lo dije en 2019, los rusos van a entrar en Mali. Y todo el mundo se puso a reír. Me dijeron, no, tú eres un poco exagerado. De hecho, ya en la cumbre de Sochi 2019, Mali estaba. Es como, no es que algo que ha surgido de la nada, es cierto que hacía pequeños pasos el gobierno de IBK, especialmente para no frustrar a sus aliados franceses, la gente quería más y quería que la cosa empiece a moverse ya. Y a raíz de unas elecciones legislativas muy turbias, se empezaron unas protestas en 2020, que fueron reprimidas y el silencio de la comunidad internacional frente a esa represión que dejó alrededor de 90 personas muertas, sin hablar de los heridos, es que hay la ONU en Mali, fuerza francesa, fuerza alemana, de todo el mundo. La policía dispara a unos manifestantes, 90 muertos y nadie condena ni nada. Pues vale, entonces hay dentro de los oficiales unos que deciden vamos a tumbar el régimen y van y tumban el régimen de IBK y ya estaban en discusión con Wagner y Rusia, porque Rusia no quiere intervenir directamente, es costoso en vida humana. Francia ya ha dejado muchos soldados ahí, pero entonces, bueno, vamos a intervenir con Wagner, por lo menos ellos son mercenarios, si mueren no nos afecta directamente. Entonces, eso es por eso que han optado por Wagner, porque ellos son, entre comillas, desechables, ¿no? Más que un soldado, un oficial ruso. Y ahí que empieza todo el follón alrededor de Wagner. Wagner entra en Mali, en primer lugar Francia amenaza salir de Mali si Wagner entra. ¿Por qué? Pues porque normalmente, ya que Francia es el proveedor de seguridad de la región, normalmente cuando hacen este tipo de amenazas, los estados suelen tranquilizarse, decir, no, vamos a acatarnos a lo que dices tú. Pero esta vez Mali siguió. Como dicen los ingleses, ¿no? Double down. Sí, váyanse. Y ya los franceses están en una situación donde oficialmente han dicho, si siguen negociando con Wagner, nos vamos. Sí, vamos a seguir negociando y váyanse si quieren. Es ahí donde Choguel Maïga, primer ministro de la transición de Mali, hace el discurso en la ONU para decir que nos han abandonado, nosotros encontramos nuevos aliados. Otros países que están en la misma situación se han preguntado, oye, mira, que está haciendo algo así, si podemos hacer lo mismo.
Burkina Faso tuvo una apuesta diferente. La apuesta de Burkina Faso fue que no van a usar a Wagner porque Burkina Faso tiene mucho menos, porque Wagner normalmente no pide un préstamo, un pago en dinero. No pide minas Exactamente. o sí, Porque saben recursos. exactamente, porque saben que si te piden un dinero, es una deuda, va a quedar deuda. Dame una mina y yo la exploto y te brindo seguridad. Burkina Faso no tiene tanto. Entonces, lo que habían decidido apostar los burkineses eran crear unos cuerpos de voluntarios. Y Francia dijo que ellos no pueden armar unos civiles, sino, no, son unos voluntarios que van a estar adiestrados por el ejército y que van a estar en operaciones conjuntas con el ejército. Y Francia se negó. Burkina Faso también dijo, bueno, entonces váyanse, que venga Wagner. Y el tercer acto fue el de Níger, que al salir de Burkina Faso, de Mali, pues se fueron todos a Níger. Y de hecho, el golpe de Estado de Níger me sorprendió mucho. Y creo que de alguna manera el golpe de Estado en Níger no tenía la intención de ir muy lejos, como Mali y Burkina Faso. Tardaron mucho a tomar estas decisiones. Sí, de hecho, la Junta Militar, cuando tomó el poder, entonces cuando la gente salió a la calle se ven banderas rusas, Exactamente. banderas francesas quemadas, o sea, hay un impulso de los manifestantes que empuja a la Junta Militar a dar más pasos en ese sentido. Sí, exactamente. Pero Níger, la Junta Militar de Níger tenía un poco el miedo de Estados Unidos, porque a diferencia de Mali, en Níger estaban tanto los franceses como los estadounidenses. Y ahí han ido poco a poco, porque sobre todo por la presión popular y porque se veían presionados desde Francia y desde el pueblo, porque se veían entre la espada y la pared. O sea, nos metemos, nos tiramos en los brazos de Francia y nos machaca la población, o nos ponemos del lado de la población y nos apoya Mali y Burkina Faso, y apostaron por lo segundo. Creo que si la reacción francesa no hubiera sido tan fuerte, la Junta Militar nigerina hubiera sido mucho más tibia. ¿Por qué? Pues porque los generales que están en el poder en Níger son los mismos que han estado ahí cooperando con Francia todo el tiempo, recibiendo formaciones con Estados Unidos todo el tiempo. Pero la reacción de Francia apoyando a la CEDEAO, abogando por una intervención militar, le ha más o menos forzado las manos a decir, bueno, ya que vamos a ir a tope y tenemos a dos vecinos aliados que están diciendo, bueno, nosotros vamos a defenderle si les atacan. Vamos a ir con eso, que es muy interesante. Golpe de Estado en Níger, estos cambios, estos movimientos, estas maniobras, por decirlo. Como tú has dicho, se forma una alianza con Mali, Burkina Faso, y la CEDEAO, que es el organismo que es heredero de esa Unión Africana que hemos dicho al principio, ¿no? De esos organismos regionales que perpetúan la France-Afrique, es decir, un organismo regional que representa intereses de Francia, por así decirlo. La CEDEAO amenaza con impulsar otros estados de alrededor, que eran principalmente Benín, Senegal, Costa de Marfil y algún otro. Por ejemplo, Nigeria también amenazó. Es decir, los estados más reaccionarios o profranceses de la región amenazaron con una guerra regional. Y la CEDEAO impuso sanciones, impuso castigos a Níger por este movimiento. Yo tengo dos puntos. Primero, toda esa bravuconería del principio, todas esas amenazas de invasión a Níger, etcétera, todo ese apoyo occidental se ha ido perdiendo porque, como he dicho, al verano pasado en las noticias esto era todo el rato, Níger van a invadir Níger caerá, no sé qué, esto, lo otro, pero al final la CEDEAO no hizo nada. Y de hecho, las sanciones que puso al principio luego se fueron suavizando y nada se habla de la invasión militar ni de una guerra regional, etcétera. Antes contamos que seguramente esto tiene bastante que ver con lo que ha supuesto la guerra de Ucrania y que la Unión Europea esté a eso. Es decir, hay un cambio de hegemonía o la entrada de China y Rusia en el continente africano ha afectado en esto claramente. Esto por un lado. Y por el otro, el doble rasero, esto ya más en el sentido ético, no sé cómo decirlo. Níger
cuando dio todo este golpe militar y estas movilizaciones, Occidente le cortó ayuda humanitaria, le cortó electricidad, el suministro de electricidad, y le impuso sanciones económicas y comerciales. Por ejemplo, esto con Israel ni se lo han planteado. No. Y es un doble rasero bastante curioso porque incluso no solo es Israel, porque ya sabemos que es un atropello el trato que tienen con Israel los estados occidentales, pero Chad, por ejemplo, que había tenido un golpe de Estado también poco antes de Níger, tuvo un golpe de Estado, hubo una forma democrática, legítima, etcétera, que fue depuesto mediante un golpe militar y no se tomó ninguna medida. Exactamente. Porque era un golpe de Estado favorable a los intereses de Francia. Exactamente. Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo ha afectado ese cambio de dinámica geopolítica en el continente y cómo hay un doble rasero de Occidente en estos movimientos? Mira, la cosa es que la reacción de Francia allí en muchos casos intenta disfrazarlo por no defensa de los derechos humanos y todo eso, pero en realidad en relaciones internacionales los derechos humanos no tienen sentido, son intereses, punto. Si tus intereses van en contra de los míos, eres mi enemigo. Si tus intereses van en el mismo sentido, eres mi amigo. Todo el mundo a veces habla de Khashoggi, ¿no? Pero nadie se preocupa mucho de lo que Arabia Saudí ha estado haciendo al pueblo yemení, ¿sabes? Entonces, lo mismo, ¿no? Pasa en el continente. Chad ha mantenido en el poder una dinastía que es favorable a Francia. Allí el golpe de Estado pues no es gran cosa. De hecho, Estados Unidos ha desbloqueado fondos para la democratización de Chad. Chad ahora mismo ha aparecido un poco en los medios porque dicen es la única junta militar que ha organizado elecciones. Pero ¿cómo? En Chad se ha arrasado, literalmente han mandado bulldozer para destruir la sede de la oposición. Ha encarcelado los principales opositores y llega y gana las elecciones y es la única junta que ha organizado elecciones. En Mali no se organizan elecciones, pues la situación en Mali no permite. ¿Cuánto por ciento del territorio maliense se puede organizar una elección propiamente dicha? La última elección que hubo en 2021, los yihadistas secuestraron a uno de los candidatos que estaba en campaña. ¿Cómo se puede pretender organizar elección en estas condiciones? ¿No? No es la misma dinámica en Chad. Y eso que hace que a veces, pues, desde sobre todo el público no se entiende porque venden lo de los derechos humanos y del humanismo como factor determinante, pero los intereses son los que determinan todo. En el caso de Níger, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado, en Nigeria especialmente, Costa de Marfil, Senegal y Benín estaban muy como preparados, ¿no? Para ir a invadir al país. Pero la cosa más sorprendente desde mi punto de vista es que nunca han estado tan preparados para ir a ayudar al país a luchar contra el yihadismo. Es que los yihadistas están asolando la región durante años. Nunca han dicho, bueno, vamos a mandar 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 soldados para luchar contra el yihadismo. Pero en este caso es cuando están dispuestos a ir a matar a nigerinos. Es lo que te explicaba desde el principio, ¿no? Es la mentalidad del grupo de Monrovia. No fomentan una acción que les sirve a sus hermanos, pero montan una acción que va a servir a Occidente. Y ese, como dices, el carácter bravucón, ¿no? De esos países se veía claramente porque en ningún momento, de hecho, Níger fue uno de los países que ayudó a Nigeria a luchar contra Boko Haram. ¿En qué situación Nigeria puede ir, en lugar de ayudar a Níger a luchar contra los rebeldes, ir a hacer una guerra contra el ejército nigerino? ¿Sabes cómo? Es eso el espíritu de Monrovia, que no es cosa, a veces cuando dices cosas te dicen, no, es cosa del pasado. Sigue. Han cambiado de forma, pero sigue. Y esta vez sí que fue una cosa que te lo reconocí. Yo no lo había planteado, un vínculo entre el involucro occidental en Ucrania y el hecho de que no pudieran
actuar como lo hacen normalmente. Sí, sí, si no lo han hecho es porque no han podido. Exactamente, creo que sí, que han estado ocupados mucho con la cuestión de Ucrania, con el suministro, el apoyo, que Níger ha pasado en segundo plano, no podían, pero sí hubieran aplastado, porque esto que se está creando son el típico mal ejemplo que siempre intentando prevenir en la región. Y esta vez que lo hayan dejado crecer, no lo había logrado ubicar y me pareció muy interesante la pequeña charla que tuvimos. Me ha dado una perspectiva que no había analizado hasta ahora. Ya para acabar, sí te pediría, por supuesto, como el yihadismo ha sido un factor determinante en todo esto, de hecho, cuando te he pedido que nos reconstruyes un poco el relato, has empezado con la guerra de Libia y lo que ha supuesto a partir de ahí, ¿no? Incluso si nos remontamos antes, la guerra civil de Argelia, etcétera. Bueno, la cuestión es, tenemos dos ramas del yihadismo en esta región, ¿no? Por un lado el Al-Qaeda del Magreb Islámico y por otro Boko Haram, que podemos identificar con el Estado Islámico, etc. Estas ramas, lo que han supuesto, su impacto, su peso actual, en pocas palabras, pero sobre todo la implicación de Occidente con ellas, porque antes también comentabas, ¿no? En Sudán, el ejemplo de un señor de la guerra de estos que controlaba algunas minas, sobre todo extracción de oro, etcétera. Y el relato oficial ahora mismo, tanto para Níger como para cualquier sitio de la Unión Europea, de Borrell o el que sea el que salga hablando, es simple. Wagner está en medio, estos son o los chinos que están comiendo la cabeza, que evidentemente están ahí, están exportando capital, están construyendo infraestructura porque es rentable para ellos, etcétera, lo que se quiera. Pero el relato oficial es este, pero en cambio, en este ejemplo que decíamos de Sudán, ¿no? De un señor de la guerra que era apoyado por mercenarios de Wagner, sacaban como ejemplo esto y tú decías, es que ese señor de la guerra, antes de que fuese apoyado por los mercenarios de Wagner, hizo su fortuna gracias a fondos de la Unión Europea. Uh-huh. Entonces ese doble rasero, ¿no? Respecto en este caso no es yihadista, pero bueno, también respecto al yihadismo en general, de la función que ha cumplido en esta región, que nos expliques un poco eso. Y también, porque antes también me lo has comentado y me parece algo interesante, de dónde viene ese arraigo y toda esa gente que nutre las filas del yihadismo en esta región. Bueno, la cuestión yihadista viene... Ay, por favor, perdón, pero vamos un poco atrás en el tiempo. El yihadismo, tal y como lo concebimos, viene de Afganistán, uh-huh. de la operación de Estados Unidos para crear y fomentar lo que entonces se llamaba los mujahideen, uh-huh. para luchar contra el ejército rojo. Uh-huh. Después, estos mujahidines volvieron a sus países de origen después de la victoria, ¿no? Pero en el caso de los que están en el Sahel, tanto se fueron a Argelia, pero también en Bosnia, donde Estados Unidos ha usado otra vez estos yihadistas para luchar contra la fuerza serbia, fortaleciendo, ¿no? unos extremistas islamistas que después volvieron a Argelia para crear lo que se llama el Frente Islámico de Salvación, que a partir de 91 empezaron la guerra civil argelina, uh-huh. que dura 10 años, y cuando pierden se repliegan en el desierto de Mali, donde Mali, después de la transición democrática, allí decide abandonar este terreno, uh-huh. Porque no tiene una relevancia estratégica. El oro se encuentra generalmente en zona más al sur y el gobierno está interesado más en una zona mucho más despoblada. Entonces, y como te había dicho, Mali, por ejemplo, tenía mucho lazo con la Unión Soviética. Entonces, sabes que la Unión Soviética era una potencia militar, había capacitado muy bien el ejército maliense, lo que había permitido la victoria maliense sobre la fuerza burkinesa en la guerra de 84. Pero cuando llega Amadou Toumani Touré, reduce la fuerza de defensa de Mali
disminuir en el marco de esos planes de ajuste estructurales, disminuir la carga del Estado maliense, debilitando la educación, la seguridad, la salud del país. Exigido por el FMI. Exactamente, bajo la orden del FMI. Entonces, cuando llegan esas fuerzas yihadistas, pues no hay nada que hacer, nada que se pueda hacer. Ellos se apoderan de esta zona, se recomponen y ponen en marcha una serie de secuestros. Empezaron a secuestrar a los turistas que iban a visitar estos sitios y los liberaban a cambio de rescates. Y eso permitió fortalecer sus arcas, permitir que se compren nuevos armamentos en la indiferencia total de los gobiernos, del gobierno maliense. De hecho, había un ministro de Mali que había dicho, cuando le preguntaron qué piensan hacer frente a la cuestión del yihadismo, respondió, y te lo cito casi textualmente, solamente secuestran a blancos. Esto significa que no van a hacer nada al respecto. Entonces, no han hecho nada, dejaron que se fortaleciera estos grupos poco a poco, y la caída de Gaddafi le ha fortalecido tanto a nivel de armamento, porque usaron a estos yihadistas para derrocar a Gaddafi. Y que se apoderaron del arsenal de Libia, que abundó en el Sahel, y ahí cambiaron por ser grupos que hacían ataques puntuales, han emprendido estas conquistas territoriales. Y no, es cierto que hay muchas informaciones contradictorias y yo no me voy a meter en esta polémica hasta que encuentre forma empírica que vinculan Francia con estos grupos terroristas. De momento no hay una fuente empírica sobre eso. Quizás no en Mali, pero desde luego sí en Siria. Exactamente. Se sabe que todos los estados occidentales mandaron armas a... De hecho, hay una frase que dice, arman en Siria los con quien luchas en Mali, ¿no? El yihadismo, más allá de ser una insurrección, lleva un proyecto político, y un proyecto político que también un aliado de Occidente, que no aparece mucho, promueve, que es Arabia Saudí y el wahabismo. ¿Por qué? Pues porque Arabia Saudí desde los años 80 fomenta la formación de imanes de los países del Sahel, ahí en su país, donde traen un tipo de Islam rigorista. La única diferencia entre el wahabismo y el salafismo, que es el tipo de Islam practicado por los grupos yihadistas, es la lucha armada. Pero la lapidación, la decapitación, cortar la mano y todo, la flagelación de las mujeres por llevar pantalones, todos ellos son partidarios de eso. La única diferencia es tomar armas. De hecho, mencionaste a Boko Haram. Antes de ser Boko Haram, el grupo yihadista, eran un grupo wahabí que organizaba protestas, que se quejaba de la corrupción. Hay un proyecto político claro que conlleva una parte de la sociedad maliense que es la élite musulmana, que es heredera de las teocracias del siglo XVIII, siglo XIX, porque en la época precolonial había grandes teocracias en el Sahel. Y la gran diferencia que hay es que hoy la gente percibe con la junta militar que hay un cambio positivo en la gestión. Pero lo que proponía Francia y Occidente era mantener el statu quo. Vamos a luchar contra los yihadistas para mantener el statu quo. Eso no puede ser. Es como si al salir de la Segunda Guerra Mundial se implementaban los mismos mecanismos que había permitido que ocurriese la Segunda Guerra Mundial. Había que ver que tanto a nivel del bloque del Este como el socialismo, como el bloque del Oeste, el plan Marshall, son cosas que han hecho que la gente más o menos no se sienten atraídos por él, la extrema derecha, el fascismo. El descontento de la población, la hambruna generalizada, la inseguridad, etcétera, eso es lo que alimenta este proyecto político del yihadismo. Es decir, no solo la lucha armada, sino el proyecto de una idea, la falta de referencias políticas, lo que antes podía haber sido el socialismo, ¿no? Ahora la gente acude al proyecto político religioso fundamentalista para poder intentar conseguir algo mejor. Sí, es que, bueno, las cosas mira que cuando hablas con un maliense de a pie, sus referentes son
el imperio de Mali, del imperio medieval de Mali, que era una entidad política que es cierto que había una élite islamizada que dirigía, pero era multiconfesional. De hecho, Ibn Battuta, que fue un viajero árabe que llegó en el imperio de Mali, cuenta el choque cultural que había de ver a mujeres con digamos, algo que se parecería a una falda cortas, hablar con hombres, relacionarse con hombres de forma muy diferente a lo que él está acostumbrado a ver, ¿sabes? Entonces era una sociedad mucho más multicultural, mucho más, menos rigorista. Mientras que cuando hablas con alguien que es wahhabí, un maliense que es wahhabí, su referente cambia, que son las teocracias del siglo XVIII, XIX, wahhabí, y con una concepción muy rigorista del Islam. Es que no solo el descontento, pero la propagación del wahhabismo es el principal motor. Porque si la gente está descontenta, simplemente su primer reflejo es pensar en ideología como el socialismo, la socialdemocracia o otros sistemas que permiten un marco laico, ¿no?, de pensamiento, aunque fueran musulmanes. Pero si pregunta lo mismo a un wahhabí, su referente son los estados del Golfo, y todo el mundo sabe que son liberticidas. Entonces, uno, por lo que acabo de mencionar, no sé, mira que la compra de petróleo al Estado Islámico, por ejemplo, y el algodón, la cuestión del algodón, que ha sido una de las fuentes de ingreso del Estado Islámico, y hasta la fecha no se sabe a quién vendía el algodón. Es que hay una duda, muchos apuntan a que ese algodón ha acabado en Europa, no sé, no lo sé, pero el algodón y el petróleo, ¿quién compraba el petróleo y el algodón del Estado Islámico? Que ha permitido forrarse, ¿no? Y este dinero ha permitido nutrir todas sus células, ¿no?, a nivel mundial, desde el Sahel hasta Indonesia, ¿no? Entonces, O París. Sí, o París, sí, porque también hubo atentado ahí, en Bruselas también. Entonces, es que es importante saber que no pueden constituir aliados en ningún sitio, aunque te caiga mal el jefe, el yihadista no es tu aliado. El mantenimiento de ese sistema de depredación fue un factor clave para también fomentar el descontento de la gente y la alianza con Arabia Saudí, porque en muchos casos se habla, de hecho el presidente Donald Trump decía una vez que Irán, el principal patrocinador del terrorismo, es Arabia Saudí. En Mauritania, un país que es aliado de España en la lucha contra la inmigración, se ha cerrado todos los cines. En Mauritania se castiga a gente cortando manos, latigazos, apedreamiento de gente. Pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque si tú te pones a criticar a Mauritania, te deja pasar 20.000 migrantes hasta... Justo sobre eso te quiero preguntar, una reflexión final, porque la consecuencia de todo esto, toda esta inseguridad, toda esta guerra, toda esta miseria del proletariado africano se traduce en masas de gente emigrando, intentando conseguir una vida mejor. Y eso se traduce en que los estados de Europa, cada vez más en un giro autoritario, aprueban medidas para evitar esa venida de inmigrantes. Y bueno, antes comentábamos el ejemplo aquel de ese señor de la guerra que recibía fondos europeos, lo recibía para parar el flujo de inmigrantes. O sea, Europa le pagaba para evitar que la gente pasase hacia el norte. Entonces, y bueno, tú que vives en Canarias, pues eres de África y vives en Canarias, o sea, eres de Costa de Marfil y vives en Canarias, conoces perfectamente esta realidad. Y a esto se añade pues las últimas medidas que han adoptado en el Consejo Europeo, si no me equivoco, todos los estados poniéndose de acuerdo para aprobar nuevas medidas a nivel europeo para el nuevo pacto migratorio. El nuevo pacto migratorio. Una pequeña reflexión para acabar sobre esto. Bueno, es que es de verdad lo que decías, ¿no? El Meti se llama el general sudanés que está en esta guerra, hubo una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional hacia el presidente Omar el-Bashir de Sudán por los crímenes de Meti. Todo el mundo lo sabe, las masacres que ha hecho este señor. Todo el mundo lo sabe.
pero sin embargo ha recibido fondos europeos para bloquear el paso de inmigrantes de origen eritreo. Eritrea es uno de los países más cerrados. De hecho, la gente le da el apodo de la Corea, Corea del Norte africana, para que veas hasta qué punto es un país liberticida. La gente intenta huir de esta dictadura y la Unión Europea paga a este criminal de guerra para que le parara. Y yo no creo que la Unión Europea se espere que un criminal de guerra pare a estos migrantes con amor. Yo no creo que sea la intención. Entonces, sí, de hecho, no es el único caso. El caso de Senegal, ¿no? El año pasado, el hecho de que la Unión Europea no sea capaz de tomar una postura muy dura frente a la deriva de Macky Sall, cuya fuerza de seguridad han dejado más de 60 personas muertas para intentar mantenerse en el poder, ¿no? Reprimir la oposición hasta dejar más de 60 jóvenes muertos. Y cuando la gente huye, se sorprende, es que crean las condiciones para que la gente no pueda vivir. Dos ejemplos, el más conocido es Libia, pero otro ejemplo que es menos conocido es Costa de Marfil. El 90%, en 1998, perdón, el 26% de la población marfileña era extranjera. El 26%. Era un gran polo de atracción migratoria a nivel regional. Yo me crié en Costa de Marfil teniendo amigos de Senegal, de Mali, de Burkina Faso, de todos lados, de Siria, de Líbano. Pero hoy estamos a 9% de la población. E incluso los marfileños salen. ¿Qué ha pasado entre 98 y hoy? Ha pasado que en 2000 llegó un gobierno socialista. Los franceses hicieron todo para tumbarlo, desde montar una guerra civil a intervenir directamente en dos ocasiones, 2004, 2011, bombardeando literalmente el país. Hoy han puesto en marcha un gobierno que defiende sus intereses. Las condiciones económicas en Costa de Marfil hacen que la gente de a pie no pueda vivir decentemente y se va. Y el extranjero no se va a quedar si no hay condiciones para que se quede. Entonces, esta política, la Françafrique, y también la política europea de apoyo, este apoyo ciego a Francia, mantiene una situación que obliga a la gente a huir. Es que al final la gente huye, son refugiados económicos. Es el término que se tendría que... Son gente en Costa de Marfil, hay acontecimientos que dan tan dolor al alma, ¿no? Que una niña que se tiene que prostituir para comprarse paracetamol a su madre enferma. Imagínate que cosas así parten el alma y son realidades que gente vive, gente muere por receta médica de €1. Y frente a eso, pues si la gente tiene un pragmatismo, o lo intento en el mar, muero en el mar en el intento, o llego allí y tengo por lo menos la capacidad de mandar €10 al mes a mi familia. €10 al mes son algo que para que entienda, el salario mínimo en Costa de Marfil son €100. Entonces, si puedes mandar €10, el 10% del salario mínimo que acaba de mandar a tu familia es algo, puede hacer la diferencia. Así que para cerrar, pues creo que se necesita un entendimiento más profundo de la situación y el nuevo pacto migratorio, eso es una otra prueba de que se está repitiendo los mismos patrones porque no hay una voluntad de cambiar de forma estructural la relación, porque eso sería el secreto, cambiar de forma estructural la relación entre el norte y el sur, especialmente entre la Unión Europea y los países africanos, para que de ambos lados, ¿no?, del Mediterráneo y del Atlántico, se pueda consolidar y fomentar un desarrollo sostenible para la gente. Seguramente que a los países africanos no necesitan tener un nivel de vida semejante al de Europa para vivir bien. Necesita un gobierno que les cuida, necesita comer y cuidar de sus hijos. Costa de Marfil era uno de los países donde la gente poco salía, de hecho era un polo de atracción migratoria. Eso no significa que teníamos el nivel de vida de Europa,
muy lejos de eso, pero teníamos por lo menos la oportunidad de soñar a un futuro mejor y de poder vivir decentemente, sin lujo, pero sin también estar en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, sería un poco lo que podría decir. Muy interesante reflexión. Y habrá que ver en este escenario que se abre, en esta nueva correlación de fuerzas, a ver si los próximos escenarios están en Senegal, en Camerún o veremos cómo se desarrolla. Dago, solo me queda agradecerte y decirte que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. El placer ha sido compartido. Muchas gracias.